El esposo se reía de su esposa moribunda en el hospital, pero una sorpresa del destino lo impactó por completo. El cielo estaba despejado aquel día, como si la naturaleza misma celebrara la unión de Clara Montesinos y Víctor Álvarez. La ceremonia se llevó a cabo en la majestuosa Hacienda Montesinos, una propiedad que llevaba el sello de la tradición y el prestigio de una familia que había construido su fortuna a lo largo de generaciones. Clara, de 28 años, lucía un vestido blanco de encaje delicado que acentuaba su figura esbelta y su belleza natural. Con su sonrisa dulce y sus ojos llenos de esperanza, parecía una princesa saliendo de un cuento de hadas. Víctor, por su parte, encarnaba al príncipe encantador. Alto, de porte elegante y sonrisa deslumbrante, había conquistado no solo el corazón de Clara, sino también la confianza de su círculo cercano. Desde el momento en que se conocieron en una gala benéfica, Víctor desplegó una mezcla irresistible de encanto y atención que dejó a Clara completamente enamorada. Pero entre los invitados, un hombre observaba la escena con reservas. Don Ezequiel Montesinos, abuelo de Clara y pilar de la familia, no podía ignorar una sensación de inquietud al mirar a su nieta unida a ese hombre. Aunque no tenía pruebas concretas para desconfiar de Víctor, su intuición, afinada por años de lidiar con gente ambiciosa, le susurraba que algo no estaba del todo bien. Durante la recepción, don Ezequiel aprovechó un momento para hablar con Víctor a solas. «Víctor, estoy feliz de que Clara haya encontrado a alguien que la haga sonreír», dijo, con una mirada que parecía atravesar el alma del joven. «Pero recuerda algo, ella no es solo mi nieta, es el corazón de esta familia. No quiero ver lágrimas en esos ojos por tu causa». Víctor, sin perder la compostura, respondió con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. «Don Ezequiel, Clara es lo más importante para mí. Haré todo lo posible por cuidar de ella y hacerla feliz». El anciano asintió, aunque su expresión seguía siendo seria. Por dentro, Víctor estaba satisfecho. Había logrado ganarse la confianza de todos, y aunque sabía que don Ezequiel no lo aprobaba completamente, estaba seguro de que no sería un obstáculo en sus planes. Los primeros meses de matrimonio fueron aparentemente perfectos. Clara y Víctor se mudaron a la hacienda, un lugar que representaba más que un hogar, era el legado de la familia Montesinos. Clara, llena de amor, confiaba plenamente en su esposo, permitiéndole involucrarse en los asuntos de la hacienda. Víctor aprovechó esa confianza para familiarizarse con las finanzas y las propiedades, siempre mostrando interés en mejorar las operaciones. Sin embargo, la tragedia llegó como un golpe inesperado. Don Ezequiel, quien había estado luchando contra problemas cardíacos, falleció una noche lluviosa. La pérdida dejó a Clara devastada. Su abuelo no solo era su familia, sino también su mentor y protector. Durante el funeral, Víctor se mostró como un esposo ejemplar, consolando a Clara y ayudándola a sobrellevar el dolor. Pero en su interior, veía la muerte de don Ezequiel como una oportunidad. Sabía que con el patriarca fuera del camino, tendría más acceso a la herencia que Clara había recibido. Días después, en la lectura del testamento, quedó claro que toda la fortuna y las propiedades de los Montesinos eran exclusivamente de Clara. Sin embargo, había una cláusula que complicaba los planes de Víctor: todos los bienes estaban protegidos por un fideicomiso. Y Clara solo tendría acceso completo a ellos después de 5 años de matrimonio o si tenía un hijo. Mientras el abogado explicaba las condiciones, Víctor mantuvo una expresión neutral, pero por dentro hervía de frustración. 5 años es mucho tiempo, pensó. Debo encontrar la forma de acelerar esto. Clara, por otro lado, aceptó las restricciones sin cuestionarlas. Para ella, la riqueza no era lo más importante. Todo lo que quería era construir una vida feliz con Víctor, una vida que ahora parecía un poco más vacía sin la presencia de su abuelo. En los meses siguientes, la relación de Clara y Víctor comenzó a cambiar sutilmente. Mientras Clara se dedicaba a proyectos personales, como restaurar una biblioteca en la hacienda y organizar eventos benéficos en honor a su abuelo, Víctor se mostraba cada vez más interesado en asuntos financieros. Aunque seguía siendo atento y cariñoso, Clara notó que pasaba más tiempo en el despacho revisando documentos y haciendo llamadas. «Amor, ¿qué estás haciendo?», preguntó Clara una tarde,
entrando al despacho sin avisar. Víctor levantó la mirada y le sonrió. Nada importante. Solo revisando algunos números de las operaciones de la hacienda. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Clara, confiando en su esposo, no cuestionó nada. Sin embargo, lo que no sabía era que Víctor estaba buscando formas de manipular los documentos para tener acceso a la herencia antes del tiempo estipulado. Mientras tanto, Clara comenzó a notar pequeños cambios en su cuerpo. Episodios de fatiga, dolores de cabeza persistentes y una sensación general de debilidad que no podía explicar. Al principio, pensó que era el estrés por la pérdida de su abuelo, pero con el tiempo, los síntomas se hicieron más frecuentes y más intensos. Víctor, lejos de mostrar preocupación genuina, vio en la enfermedad de Clara una oportunidad inesperada. Comenzó a tomar el control de su dieta y de los medicamentos que tomaba, asegurándose de que su plan avanzara sin interrupciones. Esa era la vida de Clara ahora, un matrimonio que parecía perfecto en la superficie, pero que ocultaba las sombras de una traición que aún no podía imaginar. Las mañanas en la hacienda Montesinos solían estar llenas de energía y actividad. Clara acostumbraba salir temprano para supervisar los jardines o planificar los eventos benéficos que tanto disfrutaba organizar. Sin embargo, esas rutinas comenzaron a cambiar poco a poco. Primero fue un cansancio persistente, una fatiga que no desaparecía ni con largas horas de descanso. Después vinieron los mareos, las náuseas y un dolor inexplicable en las articulaciones que la debilitaban día tras día. Víctor, siempre atento, fue el primero en notar los cambios. O al menos, eso parecía. Amor, has estado luciendo pálida últimamente. ¿Por qué no descansamos este fin de semana? Yo puedo encargarme de todo aquí en la hacienda, sugirió una mañana mientras desayunaban en el comedor principal. Clara sonrió débilmente, agradecida por su aparente preocupación. Quizás solo sea el estrés. La muerte del abuelo ha sido difícil y hay tanto por hacer en la fundación. No te preocupes por eso, cariño. Tu salud es lo más importante, dijo Víctor, tomando su mano con ternura. Pero en su mirada había algo que Clara no pudo descifrar. En los días siguientes, los síntomas empeoraron. Clara comenzó a tener episodios de desmayos y dolores de cabeza intensos que la obligaron a guardar reposo. Víctor se mostró más atento que nunca, supervisando personalmente cada comida y bebida que le servían. Lo que nadie sabía era que esa dedicación no era más que una estrategia para continuar administrándole pequeñas dosis de un veneno que debilitaba su cuerpo lentamente. Las visitas al médico no tardaron en llegar, pero los resultados eran desconcertantes. Cada examen salía normal, sin indicios de enfermedades graves. Los doctores, perplejos, sugirieron que podría tratarse de un cuadro de estrés severo. ¿Estrés? Pero yo no me siento tan presionada como para estar así, dijo Clara una tarde al regresar de una consulta médica. Quizá no lo sientes, pero tu cuerpo está reaccionando, respondió Víctor, abrazándola mientras ocultaba una sonrisa de satisfacción. Esa noche, Clara intentó levantarse de la cama para tomar un vaso de agua, pero su cuerpo no respondió. Las piernas le temblaban y apenas pudo llegar a la puerta de la habitación antes de que Víctor la encontrara. ¿Qué haces levantada? Debiste llamarme, dijo, alzándola en brazos para llevarla de vuelta a la cama. No quiero ser una carga para ti, murmuró Clara, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Víctor la miró con una expresión que simulaba preocupación, pero que en realidad escondía satisfacción. Nunca serás una carga, Clara. Estoy aquí para cuidarte, siempre. Pero mientras Clara intentaba conciliar el sueño, Víctor se sentó en el despacho revisando documentos de la herencia. Ahora que Clara estaba tan debilitada, sus planes avanzaban más rápido de lo que había anticipado. Días después, Clara fue internada en el hospital. Los médicos seguían desconcertados, y su condición parecía empeorar con cada día que pasaba. Víctor no perdió la oportunidad de mostrarse como el esposo dedicado, pasando horas a su lado y ganándose la simpatía del personal médico. Es tan difícil verla así, le dijo a una enfermera, fingiendo estar al borde de las lágrimas. Ella siempre ha sido tan fuerte, tan llena de vida.
Pero cuando estaba solo, su actitud cambiaba. Cada vez que Clara sufría un episodio más grave, Víctor sentía que su victoria estaba más cerca. Una tarde, mientras Clara dormía, Víctor caminó por los pasillos del hospital con su teléfono en mano. Hizo una llamada rápida a su abogado, asegurándose de que los documentos para transferir los bienes de Clara estuvieran listos. Pronto todo estará resuelto. Solo necesito que sigas mis instrucciones, dijo en voz baja antes de colgar. En el hospital, Clara comenzó a notar algo extraño. Aunque confiaba en Víctor, había algo en su comportamiento que no encajaba. A veces, cuando creía que ella estaba dormida, notaba cómo su rostro se relajaba en una expresión fría y calculadora. Aunque trató de ignorar esas señales, una parte de ella empezó a cuestionarse si realmente podía confiar en el hombre que una vez había considerado el amor de su vida. La estancia en el hospital se alargó, y con cada día que pasaba, Clara se sentía más atrapada en su propia fragilidad. Víctor continuaba interpretando su papel de esposo devoto, pero en su interior sabía que el desenlace estaba cerca. Una noche, mientras Víctor se encontraba en el hospital, Daniela llegó de visita. Al entrar a la habitación de Clara, la encontró más débil que nunca, pero con una chispa de lucidez en sus ojos. «Daniela, siento que algo no está bien». «¿Qué quieres decir?», preguntó Daniela, acercándose a su amiga. Clara dudó por un momento antes de responder. «No lo sé. Víctor ha sido tan bueno conmigo, pero hay algo en el que no puedo explicar». Daniela, aunque no dijo nada, comenzó a sospechar que había más detrás de la enfermedad de Clara. Decidió quedarse en el hospital más tiempo de lo planeado, observando de cerca a Víctor. Y lo que vio solo aumentó sus sospechas. Víctor salía con frecuencia de la habitación para hacer llamadas en privado, y su actitud hacia los médicos parecía demasiado calculada. Aunque no tenía pruebas concretas, Daniela sabía que algo no estaba bien. En los días siguientes, Clara empeoró. Los médicos comenzaron a temer por su vida, y Víctor no dejó de actuar como el esposo perfecto. Pero Daniela, que ahora estaba decidida a descubrir la verdad, comenzó a investigar por su cuenta. El hospital tenía un aire de melancolía que parecía adherirse a las paredes. Clara, con el rostro pálido y el cuerpo debilitado, permanecía en su cama, conectada a una máquina que monitoreaba sus constantes vitales. Aunque estaba agotada, su mente no encontraba descanso. Había algo en su situación que no lograba comprender, un peso intangible que le decía que lo que estaba ocurriendo no era del todo natural. Daniela llegó aquella tarde, llevando un ramo de flores frescas y su habitual energía positiva. Pero al ver a su amiga tan debilitada, una preocupación profunda se reflejó en su rostro. «Clara, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó, tomando asiento junto a la cama. «No mejor, pero al menos no peor», respondió Clara con una débil sonrisa, tratando de aligerar la preocupación de Daniela. Mientras charlaban, Víctor entró en la habitación con una expresión de cansancio cuidadosamente ensayada. Su voz sonaba suave y cariñosa, como siempre. «Amor, traje tu sopa favorita. Espero que te ayude a sentirte mejor». Daniela observó con atención cómo Víctor colocaba la bandeja frente a Clara y se aseguraba de que comiera. Había algo en su actitud que no cuadraba, una excesiva perfección que parecía más un acto que un gesto genuino. «Te dejo un momento con Daniela. Iré a hablar con el doctor sobre tus resultados. Vuelvo enseguida», dijo Víctor antes de salir de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, Daniela tomó la mano de Clara. «¿Has notado algo extraño?», preguntó en un tono bajo, casi como un susurro. Clara negó con la cabeza, pero en sus ojos había una sombra de duda. «No lo sé. Víctor ha sido tan atento, pero últimamente siento que no puedo confiar en nada ni en nadie». Daniela decidió no presionarla, pero internamente estaba segura de que algo no estaba bien. Esa noche, después de dejar el hospital, comenzó a recordar cada detalle que había observado sobre Víctor en los últimos meses. Era un hombre encantador, sí, pero a veces su perfección parecía demasiado calculada. Al día siguiente, Daniela regresó a la hacienda con la excusa de buscar ropa para Clara. Mientras caminaba por los pasillos,
Pasó por el despacho de Víctor y notó que la puerta estaba entreabierta. La curiosidad pudo más que su prudencia y entró sin hacer ruido. El escritorio estaba impecablemente ordenado, pero había un sobre que llamó su atención. Al abrirlo, encontró un recibo de una farmacia local. Los productos mencionados no le resultaban familiares, pero uno de ellos llamó su atención por su nombre técnico. Tomó una fotografía del recibo con su teléfono antes de salir del despacho, asegurándose de no dejar rastros de su presencia. Esa misma noche, Daniela investigó el nombre del producto en Internet. Lo que encontró hizo que su corazón se acelerara. Era un compuesto químico comúnmente utilizado en pequeñas dosis para envenenar a alguien sin que los síntomas fueran fácilmente detectables. «Esto no puede ser real», murmuró, con el estómago revuelto. Decidida a confirmar sus sospechas, Daniela comenzó a seguir más de cerca los movimientos de Víctor. En las siguientes visitas al hospital, fingía estar distraída, pero en realidad observaba cada detalle. Notó que siempre era él quien preparaba las comidas de Clara, quien supervisaba sus medicamentos y quien insistía en que no se cambiaran los tratamientos. En una ocasión, mientras Clara dormía, Daniela lo vio salir de la habitación para hacer una llamada en el pasillo. Se escondió cerca para escuchar. Sí, todo está bajo control. Los doctores siguen sin encontrar nada, y ella cada día está más débil, dijo Víctor en voz baja. Daniela contuvo la respiración. Ya no había duda en su mente, Víctor estaba detrás de la enfermedad de Clara. Al día siguiente, Daniela decidió enfrentar a Clara con lo que había descubierto. Aunque sabía que sería difícil para su amiga escuchar la verdad, no podía quedarse callada. «Clara, hay algo que necesito decirte. Es importante». Clara la miró con ojos cansados pero atentos. «¿Qué sucede, Daniela? ¿Qué has descubierto?» «He estado observando a Víctor y creo que él podría estar detrás de tu enfermedad». Clara frunció el ceño, sorprendida. «¿Qué estás diciendo? Eso no tiene sentido. Víctor ha sido un esposo increíble. Ha estado a mi lado todo el tiempo». «Precisamente por eso», respondió Daniela, sacando su teléfono para mostrarle la fotografía del recibo. «Encontré esto en su despacho, y después investigué. Clara, esto es veneno». Clara tomó el teléfono con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras procesaba la información. «No, no puede ser verdad. Clara, sé que es difícil de aceptar, pero no podemos ignorar esto. Necesitamos pruebas concretas para desenmascararlo». Clara, aunque devastada, asintió. A pesar de su estado físico, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. «No diré nada. Fingiré que no sé nada hasta que tengamos suficiente para detenerlo». Daniela prometió estar a su lado en todo momento, y juntas comenzaron a planear cómo recopilar más evidencias. Clara, aunque débil, sabía que no podía dejar que Víctor se saliera con la suya. La noche cayó sobre el hospital, envolviendo todo en un silencio inquietante que solo era interrumpido por el sonido constante de las máquinas que monitoreaban la salud de Clara. Daniela, sentada junto a la cama de su amiga, miraba con preocupación el rostro pálido de Clara, quien parecía haber envejecido años en tan solo unos meses. A pesar de su debilidad, Clara no dormía. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos después de las revelaciones de Daniela. «¿Cómo es posible que Víctor?», susurró, rompiendo el silencio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz tenía un tono de incredulidad que no lograba ocultar. Daniela, aunque sabía lo difícil que era para Clara aceptar la verdad, no se permitió suavizar sus palabras. «Amiga, sé que es difícil, pero no podemos ignorar lo que sabemos. Todo apunta a que él está detrás de lo que te está pasando». Clara cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera bloquear las imágenes que pasaban por su mente. Víctor, sonriendo mientras le daba de comer. Víctor, sosteniendo su mano con palabras de consuelo. Víctor, llamando a los doctores, insistiendo en que hicieran todo lo posible por salvarla. Todo era una mentira. ¿Por qué haría algo así? Yo confié en él. Lo amé. Por tu herencia, Clara. Por el dinero. Ese hombre no te ama,
solo ama lo que puedes darle. Esas palabras, tan crudas y directas, hicieron que Clara sintiera que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero en lugar de derrumbarse, algo dentro de ella se encendió. Una chispa de rabia y determinación comenzó a crecer, apagando lentamente la sensación de impotencia. No puedo quedarme aquí esperando a que me mate, Daniela. Pero tampoco puedo actuar sin pruebas suficientes. Daniela asintió, tomando la mano de Clara con firmeza. Estoy contigo en esto. Juntas vamos a reunir todo lo necesario para desenmascararlo. A partir de ese momento, las dos mujeres comenzaron a planear cómo enfrentar la situación. Daniela, con su determinación y astucia, asumió el papel de investigadora, mientras Clara, a pesar de su fragilidad, se preparaba para fingir que nada había cambiado. Los días siguientes fueron un ejercicio de resistencia para Clara. Cada vez que veía a Víctor entrar a la habitación con su sonrisa encantadora, tenía que contener el impulso de gritarle la verdad. En lugar de eso, sonreía débilmente, fingiendo gratitud por sus cuidados. Una tarde, mientras Víctor estaba ausente, Daniela aprovechó para instalar discretamente una grabadora en la habitación. Sabían que era arriesgado, pero necesitaban más pruebas de las conversaciones privadas de Víctor, especialmente aquellas llamadas telefónicas que hacía con tanta frecuencia. Esa noche, Víctor regresó al hospital con un aire de confianza que no pasó desapercibido para Daniela. Amor, los doctores dicen que los resultados de tus análisis no son concluyentes, pero no te preocupes. Estoy aquí para cuidarte, dijo mientras se inclinaba para besar la frente de Clara. Gracias, mi vida. No sé qué haría sin ti, respondió Clara con una voz tan débil y convincente que incluso Daniela tuvo que recordarse que era solo una actuación. Víctor se quedó un rato en la habitación, revisando su teléfono y haciendo un par de llamadas. Daniela, escondida fuera de la vista, logró captar parte de una conversación. Sí, todo está saliendo como lo planeamos. Solo necesito un poco más de tiempo, dijo Víctor, en un tono bajo pero lo suficientemente claro como para que Daniela lo escuchara. Cuando Víctor se marchó, Clara y Daniela revisaron la grabación juntas. Las palabras de Víctor fueron como un cuchillo para Clara, pero también confirmaron lo que ya sabían, estaban tratando con un hombre peligroso que haría cualquier cosa para lograr su objetivo. Esto es suficiente para empezar, pero necesitamos más, dijo Daniela, mientras anotaba un plan en su cuaderno. En los días siguientes, Clara continuó con su papel de esposa ingenua y agradecida. Incluso empezó a preguntar sobre el futuro, insinuando que quería asegurar que todo estuviera en orden en caso de que algo me pase. Víctor, creyendo que estaba ganando su confianza total, bajó la guardia y comenzó a hablar con más libertad frente a ella. No tienes que preocuparte por nada, amor. Yo me encargaré de todo si algo llegara a suceder. Solo concéntrate en descansar. Pero esas palabras, que en otro tiempo habrían parecido reconfortantes, ahora solo alimentaban la rabia de Clara. Mientras tanto, Daniela seguía investigando. Logró acceder a los registros financieros de Víctor y descubrió que había estado moviendo pequeñas cantidades de dinero a cuentas desconocidas. También encontró mensajes sospechosos en su correo electrónico que indicaban que estaba en contacto con un abogado especializado en herencias. Cada vez está más claro. Este hombre no tiene escrúpulos, Clara, dijo Daniela una noche mientras compartían los descubrimientos. Y yo no tengo intención de dejar que se salga con la suya, respondió Clara, con una determinación que iluminaba su rostro cansado. Finalmente, Clara y Daniela decidieron que era hora de dar el siguiente paso. Contactaron a un abogado confiable para compartir las pruebas que habían reunido hasta el momento. El abogado, sorprendido por la magnitud del caso, prometió ayudarles a preparar una denuncia formal. Esto no será fácil, pero tienen suficientes evidencias para iniciar un proceso legal. Clara asintió, aunque sabía que el camino por delante sería difícil. No solo estaba luchando por su vida, sino también por recuperar su dignidad y su futuro. Esa noche, mientras Clara miraba por la ventana del hospital, dejó que una lágrima solitaria cayera por su mejilla. Abuelo, si pudieras verme ahora, prometo que no voy a rendirme. Voy a luchar, no solo por mí, sino por todo lo que tú construiste.
Y con esa promesa en su corazón, Clara se preparó para enfrentarse al hombre que una vez amó, sabiendo que esta vez no estaba sola. La madrugada envolvía al hospital en un silencio inquietante. El débil zumbido de las máquinas que monitoreaban la salud de Clara era el único sonido que rompía la calma, un recordatorio constante de su fragilidad. Clara yacía en la cama, con los ojos cerrados, pero su mente estaba despierta. Su respiración era lenta, deliberada, un esfuerzo para mantener la apariencia de estar completamente inconsciente. Víctor entró en la habitación con pasos decididos. Vestía impecablemente, como si acabara de salir de una reunión importante. Cerró la puerta detrás de él y se acercó a la cama, observando a Clara con una expresión que solo podría describirse como triunfal. «Bueno, amor, parece que tu tiempo se está acabando», murmuró, acomodando una silla junto a la cama. Su voz tenía un tono de burla que hacía que cada palabra pareciera una daga. Clara permaneció inmóvil, sus músculos tensos bajo las sábanas. Había aprendido a controlar su cuerpo, a no reaccionar ante las palabras de Víctor, a pesar del profundo dolor que causaban. Víctor suspiró y sacó su teléfono móvil, revisando mensajes mientras continuaba hablando como si Clara pudiera escucharlo. ¿Sabes? Todo esto ha sido mucho más fácil de lo que imaginé. Eres tan confiada, tan ingenua, me diste todo lo que necesitaba sin siquiera cuestionarlo. Hizo una pausa, dejando escapar una risa baja que resonó en la habitación como un eco siniestro. Cuando firmaste aquel poder para que pudiera manejar tus asuntos mientras estabas indispuesta, supe que ya tenía todo bajo control. Solo necesitaba esperar a que dejaras este mundo. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, pero mantuvo su respiración estable. No podía arruinarlo ahora. Cada palabra de Víctor era una confirmación de sus sospechas y Daniela estaba grabando todo desde la habitación contigua. Víctor se inclinó hacia ella, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Lo más gracioso de todo esto es que todos piensan que soy el esposo perfecto. Ah, si supieran. Cuando esto termine, seré el viudo desconsolado, el hombre que hizo todo lo posible por salvar a su amada esposa. Levantó la vista al techo, como si reflexionara, y luego dejó escapar otra risa. Gracias, Clara. Gracias por ser tan útil. En ese momento, el ruido de un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Víctor lo revisó rápidamente y murmuró algo sobre los documentos que estaba esperando. Se levantó de la silla, ajustó su reloj caro, un regalo que había comprado usando el dinero de Clara, y se inclinó para darle un beso falso en la frente. Descansa, querida. Pronto todo estará en orden. Víctor salió de la habitación con la misma seguridad con la que había entrado. Clara esperó varios minutos después de que la puerta se cerrara antes de abrir los ojos lentamente. Sus manos temblaban, pero sus ojos reflejaban una determinación que hacía mucho no sentía. En la habitación contigua, Daniela salió de su escondite con el rostro pálido pero firme. «Lo tenemos, Clara. Todo está grabado». Clara asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Eran lágrimas de alivio y de rabia contenida. Sabía que ese momento marcaría el inicio del fin para Víctor. La noche avanzaba en el hospital y el eco de los pasos de Víctor aún resonaba en la mente de Clara. Daniela, con el dispositivo de grabación en la mano, revisaba el material con una concentración absoluta. Cada palabra que Víctor había dicho estaba allí, clara como el agua, confirmando todo lo que sospechaban. «Esto es suficiente para hundirlo», dijo Daniela, su voz temblando entre la emoción y el alivio. Clara, sentada en la cama con esfuerzo, levantó la vista hacia su amiga. Había lágrimas en sus ojos, pero su expresión era de determinación. «No quiero que solo pague por lo que me hizo. Quiero que todo el mundo sepa quién es en realidad». Daniela asintió, entendiendo la magnitud de lo que Clara quería lograr. Esto no se trataba solo de justicia, sino de recuperar su dignidad y exponer a Víctor por el monstruo que era. En las horas siguientes, ambas comenzaron a planear los siguientes pasos. Daniela contactó a un abogado de confianza que podía ayudarlas a organizar las pruebas de manera formal. Mientras tanto, Clara decidió que era hora de tomar el control de su vida,
incluso desde la cama del hospital. A la mañana siguiente, mientras Víctor llegaba al hospital con su habitual aire de confianza, Clara lo recibió con una sonrisa débil pero cálida. Amor, estoy tan agradecida por todo lo que haces por mí. No sé qué haría sin ti, dijo, pronunciando las palabras con una dulzura que casi la hacía sentir náuseas. Víctor le devolvió la sonrisa, claramente satisfecho. No tienes que preocuparte por nada, querida. Estoy aquí para ti. Mientras Víctor continuaba con su rutina de fingida preocupación, Clara y Daniela trabajaban en segundo plano, recolectando más pruebas y fortaleciendo su caso. La grabadora permaneció en la habitación, oculta en un lugar estratégico, capturando cada conversación de Víctor, especialmente sus llamadas telefónicas. En una de esas grabaciones, Víctor fue captado hablando con su abogado corrupto. Todo está listo. Los documentos están en mi poder, solo necesito que Clara firme. Cuando eso suceda, la herencia será mía. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de Víctor, pero para Clara, escuchar esas confesiones era un recordatorio constante del hombre en el que había confiado y amado. ¿Cómo pude ser tan ciega?, preguntó una noche, mientras Daniela revisaba las grabaciones. No es tu culpa, Clara. Él manipuló todo para que creyeras en su máscara. Pero ahora tienes la oportunidad de demostrar que eres más fuerte que él. Con el apoyo de Daniela, Clara comenzó a trazar un plan más elaborado. Decidió que no solo quería enfrentar a Víctor en privado, quería desenmascararlo públicamente y asegurarse de que nunca pudiera hacerle daño a nadie más. El abogado que habían contratado las ayudó a redactar una denuncia formal con todas las pruebas que habían reunido hasta el momento. Pero antes de entregarla, Clara quería un último enfrentamiento, algo que cerrara el ciclo de traición y dolor que Víctor había creado. Días después, Clara fingió estar en una condición aún más grave, pidiendo que Víctor se acercara para hablar sobre el futuro. Víctor, creyendo que tenía a Clara completamente bajo su control, acudió de inmediato. Amor, he estado pensando, si algo me pasa, quiero asegurarme de que todo esté en orden. Víctor ocultó su satisfacción detrás de una expresión de tristeza. No hables así, Clara. Vamos a superar esto juntos. Por favor, Víctor, prométeme que harás todo lo que sea necesario para proteger la herencia de la familia. Víctor tomó su mano, fingiendo emoción. Te lo prometo, mi vida. Haré lo que sea necesario para cumplir tus deseos. Mientras Clara pronunciaba esas palabras, Daniela observaba desde la habitación contigua, grabando cada segundo de la interacción. Sabían que Víctor aprovecharía esa conversación para intentar forzarla a firmar los documentos que necesitaba y estaban listas para capturarlo en el acto. Esa misma noche, Clara y Daniela revisaron el material grabado. Cada vez estaban más cerca de desenmascarar a Víctor y el peso de la traición comenzaba a transformarse en fuerza. Clara sabía que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de su destino. El amanecer en el hospital llegó con una calma aparente, pero en el interior de Clara y Daniela se gestaba una tormenta. Las grabaciones y los documentos que habían recopilado eran pruebas contundentes contra Víctor, pero sabían que aún necesitaban el golpe final, algo que lo atrapara sin posibilidad de escape. Clara, aunque debilitada físicamente, comenzaba a sentir una fuerza que había creído perdida. La traición de Víctor la había destruido, pero el apoyo incondicional de Daniela y su propio deseo de justicia la habían reconstruido en una versión de sí misma más decidida, más firme. Esa mañana, mientras Víctor entraba en la habitación con su habitual sonrisa de esposo perfecto, Clara lo recibió con una expresión que ocultaba su creciente determinación. «Buenos días, mi amor. Hoy me siento un poco mejor», dijo Clara, esforzándose por mantener la voz suave y vulnerable. «Eso es maravilloso, cariño. Quizás pronto podamos llevarte de regreso a casa», respondió Víctor, acercándose para tomar su mano. Clara asintió con una sonrisa débil, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que ese día sería clave para llevar a cabo su plan. Víctor, confiado como siempre, no sospechaba que cada palabra que decía, cada movimiento que hacía, estaba siendo grabado y observado con atención.
En la habitación contigua, Daniela revisaba las grabaciones anteriores mientras afinaba los detalles del plan. Habían decidido que ese sería el día en que Clara fingiría estar dispuesta a firmar los documentos que Víctor necesitaba para tomar el control de su herencia. Horas después, Clara pidió hablar con Víctor en privado. Su voz temblorosa y su mirada de aparente debilidad eran suficientes para desarmarlo por completo. Víctor, he estado pensando mucho, creo que tienes razón. Si algo me pasa, quiero asegurarme de que todo esté en tus manos. Víctor la miró con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Aunque intentó ocultarlo, el brillo en sus ojos lo delató. Amor, no tienes que preocuparte por eso. Yo siempre cuidaré de todo, de ti y de lo que es importante para nuestra familia. Clara asintió lentamente, bajando la mirada como si estuviera resignada. ¿Podrías traer esos documentos de los que me hablaste? Quiero firmarlos hoy, antes de que me sienta peor. Víctor no perdió tiempo. Con un gesto que pretendía ser casual, sacó un sobre del maletín que había traído consigo. Aquí están, querida. Solo necesitas firmar en estos lugares, y todo estará listo. Mientras Clara tomaba el bolígrafo con manos temblorosas, Daniela observaba desde el otro lado de la cámara oculta, conteniendo la respiración. Sabían que este era el momento crucial. Clara firmó un par de documentos, pero antes de llegar al último, levantó la vista y miró a Víctor con una intensidad que lo hizo retroceder ligeramente. ¿Sabes, Víctor? Siempre me pregunté cómo sería este momento, el momento en el que me daría cuenta de quién eres realmente. Víctor frunció el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando, Clara? Clara dejó caer el bolígrafo y se recostó en la cama, fingiendo estar demasiado débil para continuar. Estoy hablando de todas esas noches en las que fingiste preocuparte por mí mientras planeabas cómo deshacerte de mí. La voz de Clara, aunque suave, estaba cargada de una acusación que dejó a Víctor paralizado. No entiendo de qué hablas. Clara, esto no es bueno para tu salud. Antes de que Víctor pudiera continuar, Daniela entró en la habitación, sosteniendo su teléfono con la grabación en pantalla. Creo que esto puede refrescar tu memoria, Víctor. La cara de Víctor se tornó pálida al escuchar su propia voz en la grabación, confesando sus planes con el abogado y burlándose de Clara mientras creía que ella estaba inconsciente. ¿Qué es esto? Esto es un montaje. Gritó, su tono subiendo al pánico. No, Víctor. Esto es la verdad, dijo Clara, con una fuerza que parecía venir de lo más profundo de su ser. Y ahora, todo el mundo sabrá quién eres realmente. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, y 2 agentes de policía entraron con la denuncia formal que Daniela había entregado horas antes. Víctor intentó defenderse, gritando y negándolo todo, pero las pruebas eran irrefutables. Mientras lo esposaban y lo llevaban fuera de la habitación, Víctor miró a Clara por última vez, su expresión una mezcla de rabia y desesperación. Esto no ha terminado, Clara. Lo pagarás. Clara, recostada en su cama, lo observó con una calma que la sorprendió incluso a ella. No, Víctor. Lo que tú has hecho es lo que ahora estás pagando. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Víctor marcó el fin de una etapa oscura en la vida de Clara. Aunque sabía que el camino hacia su recuperación aún sería largo, también sabía que había dado el primer paso hacia la libertad. El aire en la habitación era pesado, cargado de una tensión que Clara podía sentir en cada fibra de su ser. Después de todo lo que había pasado, después de cada lágrima derramada y cada traición descubierta, este era el momento decisivo. Víctor había regresado al hospital esa mañana, confiado y lleno de su acostumbrada arrogancia, creyendo que aún tenía el control. Clara lo observó entrar desde su cama, su cuerpo debilitado, pero su espíritu más fuerte que nunca. Daniela estaba a su lado, como siempre, apoyándola con una mirada de determinación. Ambas sabían que el plan estaba listo para ejecutarse. Víctor se acercó a la cama de Clara con una sonrisa que ella había aprendido a detestar. Buenos días, mi amor. Hoy te ves mejor, ¿cómo te sientes? Preguntó, su tono empalagoso, mientras colocaba una mano sobre la suya. Clara, controlando cada emoción que luchaba por salir,
levantó la vista hacia él con una sonrisa débil. Estoy mejor, Víctor. Creo que hoy puedo hacer lo que me pediste, respondió con voz entrecortada, simulando debilidad. Víctor arqueó una ceja, sorprendido por su respuesta, pero rápidamente recompuso su expresión. ¿De qué hablas, amor? De los documentos, los que me dijiste que necesitaba firmar por si algo me pasaba. Quiero que todo quede en orden. Daniela, sentada en un rincón, fingió estar distraída revisando su teléfono, pero en realidad estaba grabando todo con una cámara oculta. Clara había ensayado este momento una y otra vez en su mente, sabiendo que cada palabra tenía que ser perfecta. Víctor, incapaz de ocultar su entusiasmo, sacó un sobre de su maletín. No tienes que preocuparte por eso, cariño. Es solo una formalidad. Con esto, me aseguraré de que todo lo que amas quede protegido. Clara tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo las primeras líneas como si realmente estuviera considerando firmarlos. Víctor se inclinó hacia ella, colocando un bolígrafo en su mano. Confía en mí, Clara. Estoy aquí para ayudarte. Pero antes de que pudiera firmar, Clara levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, su expresión cambiando de vulnerabilidad a una firmeza que hizo que Víctor retrocediera ligeramente. No, Víctor. No voy a firmar nada, dijo con una voz más fuerte de lo que él había escuchado en semanas. Víctor frunció el ceño, claramente desconcertado. ¿Qué estás diciendo? Esto es por tu bien, Clara. Clara dejó caer los papeles sobre la cama. Estoy diciendo que sé quién eres realmente. Sé lo que has estado haciendo, y sé que todo lo que dices es una mentira. La habitación quedó en un silencio mortal mientras las palabras de Clara resonaban en el aire. Víctor trató de recuperar la compostura, pero la tensión en su mandíbula delataba su frustración. Clara, no entiendo de qué hablas. Estás cansada, no estás pensando con claridad. En ese momento, Daniela se levantó de su asiento y sacó su teléfono, mostrando una grabación. ¿Esto te refresca la memoria, Víctor? La voz de Víctor llenó la habitación, clara y contundente. Era él, admitiendo sus planes para envenenar a Clara, apropiarse de su herencia y engañar a todos con su máscara de esposo perfecto. Cada palabra era un golpe que lo dejaba sin defensa. Esto es un montaje, gritó Víctor, levantándose de su asiento con furia. No, Víctor, respondió Clara, con la fuerza de alguien que ha pasado por el infierno y ha regresado. Esto es la verdad. La puerta se abrió en ese momento, y 2 agentes de policía entraron, seguidos por el abogado de Clara. Víctor giró hacia ellos, su rostro una mezcla de incredulidad y rabia. No pueden hacer esto. Esto es un malentendido. No, señor Álvarez. Esto es una orden de arresto, respondió uno de los agentes mientras le colocaba las esposas. Víctor luchó, gritando y amenazando, pero su caída era inevitable. Mientras lo escoltaban fuera de la habitación, lanzó una última mirada a Clara, una mezcla de odio y desesperación. Esto no ha terminado, Clara. Voy a regresar. Clara, con el cuerpo cansado pero el alma ligera, lo observó marcharse. No, Víctor. Para ti, esto sí ha terminado. El día del juicio llegó como un vendaval, trayendo consigo una mezcla de ansiedad, determinación y el peso de meses de traición. Clara, aunque físicamente aún débil, estaba más fuerte emocionalmente que nunca. Con la ayuda de Daniela, se vistió con un traje sencillo pero elegante, queriendo proyectar dignidad frente al tribunal que decidiría el destino de Víctor. La sala del juzgado estaba llena. Familiares, amigos y curiosos se habían congregado para presenciar el desenlace de un caso que había captado la atención de todos. En el estrado, Clara se sentó con la cabeza en alto, aunque sus manos temblaban ligeramente. Daniela estaba a su lado, como siempre, ofreciéndole apoyo silencioso. Víctor entró escoltado por oficiales, vistiendo un traje que alguna vez habría proyectado autoridad, pero que ahora parecía una máscara vacía. Su expresión era una mezcla de desafío y desesperación, y aunque intentaba mantener la compostura, los murmullos en la sala lo hacían sentirse vulnerable por primera vez en su vida.
El juez abrió la sesión y el fiscal comenzó presentando el caso con una meticulosidad que hizo que cada palabra cayera como un martillo sobre Víctor. Señorías, estamos aquí para demostrar que Víctor Álvarez no solo intentó manipular y defraudar a su esposa, Clara Montesinos, sino que también planeó su asesinato mediante envenenamiento progresivo, con el fin de apropiarse de la herencia de la familia Montesinos. Un murmullo recorrió la sala. Clara sintió cómo su respiración se aceleraba, pero el apretón firme de Daniela en su mano la ayudó a mantenerse firme. El fiscal continuó, presentando las pruebas una a una. Las grabaciones fueron reproducidas en la sala, y la voz de Víctor resonó clara y fuerte, confesando sus intenciones. Gracias, Clara, por ser tan ingenua, dijo su voz en una de las grabaciones, arrancando jadeos de sorpresa y repulsión entre los presentes. Víctor, sentado junto a su abogado, se removió incómodo. Su defensa intentó desestimar las grabaciones, alegando que habían sido manipuladas, pero los peritos contratados por la fiscalía confirmaron su autenticidad. Después de las pruebas materiales, llegó el momento de los testimonios. Clara fue llamada al estrado. El caminar hacia el banquillo pareció eterno, pero cuando se sentó y miró al juez, encontró la fuerza para comenzar. Señora Montesinos, cuéntenos cómo descubrió las intenciones de su esposo, pidió el fiscal. Clara respiró profundamente antes de hablar, su voz clara y firme, aunque cargada de emoción. Al principio, pensé que mi enfermedad era natural. Víctor siempre estuvo a mi lado, cuidándome, o al menos eso creía. Pero con el tiempo, comencé a notar cosas, pequeñas inconsistencias en su comportamiento. Fue gracias a mi amiga Daniela que descubrimos pruebas de su plan para envenenarme y quedarse con mi herencia. Mientras hablaba, los ojos de Víctor estaban clavados en ella, pero Clara no apartó la mirada. Víctor no solo traicionó mi confianza. Intentó destruirme, física y emocionalmente. Pero estoy aquí para demostrar que no logró hacerlo. El testimonio de Clara fue un golpe contundente. Después de ella, Daniela fue llamada al estrado para respaldar las pruebas y contar cómo había descubierto los recibos y las llamadas sospechosas. La defensa de Víctor intentó desacreditar a ambas, sugiriendo que todo era un complot para perjudicarlo. Pero cada argumento fue desmontado con pruebas concretas y el testimonio de expertos. Finalmente, llegó el turno de Víctor para hablar. Su abogado lo había preparado para proyectar una imagen de víctima, pero su discurso no logró conmover a nadie. Yo amaba a Clara, dijo, con una voz que pretendía sonar quebrada. Todo lo que hice fue por nuestro futuro, por protegerla. Estas acusaciones son falsas. El fiscal lo enfrentó con una pregunta directa. Entonces, ¿cómo explica las grabaciones donde admite querer deshacerse de ella? Víctor tartamudeó, intentando buscar una excusa, pero el silencio en la sala fue más elocuente que cualquier palabra. El juicio continuó durante varios días, con testimonios adicionales de médicos, peritos y empleados del hospital que confirmaron las sospechas de Clara. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente, formando una imagen que no dejaba lugar a dudas sobre la culpabilidad de Víctor. Finalmente, el juez dio su veredicto. Víctor Álvarez es declarado culpable de intento de homicidio, fraude y manipulación de documentos legales. Será sentenciado a una pena de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. La sala estalló en murmullos mientras Víctor era escoltado fuera de la sala. Antes de desaparecer por la puerta, lanzó una última mirada a Clara, llena de odio y resentimiento. Clara, sin embargo, lo observó con una serenidad que había encontrado después de meses de lucha. Sabía que, aunque la justicia había prevalecido, su verdadero desafío era reconstruir su vida. Cuando salieron del juzgado, Clara y Daniela fueron recibidas por una multitud de periodistas. Clara habló brevemente, su voz tranquila pero firme. Hoy no solo se hizo justicia para mí. Espero que esta historia inspire a otras personas a no quedarse calladas frente a la injusticia. Esa noche, mientras descansaba en su habitación, Clara miró por la ventana hacia las estrellas. Sabía que la batalla había terminado, pero también sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba, sanar y volver a confiar. Clara se despertó al amanecer,
su cuerpo aún agotado pero su corazón más liviano que nunca. A través de la ventana de su habitación, el sol comenzaba a iluminar los jardines de la hacienda Montesinos, y por primera vez en mucho tiempo sentía una paz profunda, aunque también sabía que el proceso de sanar, tanto física como emocionalmente, apenas comenzaba. El juicio contra Víctor había sido una victoria rotunda, pero el camino que le esperaba era mucho más complicado. Clara sabía que la verdadera batalla era consigo misma. Durante los últimos meses, había estado atrapada en una espiral de sufrimiento, engaño y traición. Había perdido una parte de sí misma en el proceso, pero también había encontrado la fuerza para reconstruirse. A su lado, Daniela nunca la dejó sola. Había sido su apoyo, su amiga, su confidente. Aunque también sufría por lo que Clara había pasado, Daniela veía la fortaleza que comenzaba a resurgir en ella, una fortaleza que no solo provenía de la venganza, sino del deseo de recuperar su vida, de volver a ser la mujer que una vez fue. Clara miró a su amiga mientras se sentaba junto a la cama, sonriendo levemente. «Lo logramos, Daniela. No solo por mí, sino por todas las mujeres que sufren en silencio. Lo que hemos hecho no es solo justicia, es un acto de liberación». Daniela asintió, con los ojos brillando de emoción. «Lo sé. Pero sobre todo, lograste recuperar lo que más importa, tu vida. Lo que viene ahora, Clara, es un nuevo comienzo». Clara respiró hondo, pensando en las palabras de su amiga. Un nuevo comienzo. Era lo que más necesitaba. Pero, ¿cómo comenzar de nuevo después de haber sido traicionada por alguien en quien había confiado? ¿Cómo sanar cuando el dolor había sido tan profundo? La respuesta llegó en pequeñas dosis. El primer paso fue recuperar el control sobre la hacienda. Clara había sido la heredera legítima, pero durante su enfermedad y la manipulación de Víctor, muchas decisiones habían quedado fuera de su alcance. Ahora, después de la sentencia de Víctor, ella podía tomar las riendas nuevamente. Con la ayuda de Daniela y de un equipo de asesores legales y financieros, Clara comenzó a revisar los documentos de la hacienda y de los negocios familiares. Fue un proceso largo, lleno de desafíos, pero pronto comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Una tarde, mientras repasaba los documentos en su oficina, Clara se detuvo y miró por la ventana, observando los jardines que su abuelo había cuidado con tanto esmero. Recordó cómo él le enseñó a ver más allá de las dificultades, a enfocarse en lo que verdaderamente importaba, la familia, el legado y el amor. «Te prometo, abuelo, que no voy a dejar que lo que tú construiste se derrumbe», murmuró Clara, con los ojos llenos de determinación. La hacienda Montesinos, una vez amenazada por las garras de la traición, comenzaba a florecer nuevamente bajo su liderazgo. Clara, aunque consciente de las cicatrices que quedaban, se sentía cada vez más en paz con lo que estaba haciendo. Con el tiempo, también decidió que era hora de cumplir con una de las promesas que había hecho durante su lucha contra Víctor, usar su herencia y su influencia para ayudar a otras mujeres que, al igual que ella, habían sido víctimas de abuso y manipulación. Así nació la Fundación Montesinos, un espacio dedicado a apoyar a mujeres en situaciones de violencia doméstica, abuso emocional y manipulación. Clara, con la ayuda de expertos en psicología y derecho, comenzó a ofrecer apoyo legal y psicológico a las mujeres que más lo necesitaban. La fundación se convirtió en un faro de esperanza para muchas, y Clara, al ver cómo el trabajo de su abuelo continuaba a través de ella, se sintió más conectada con su legado que nunca. Cada vez que veía a una mujer recuperando su fuerza, Clara sentía que el dolor del pasado se aliviaba, aunque no desaparecía por completo. Pero había algo más importante: la justicia no solo se trataba de un juicio, sino de cómo uno elige reconstruirse después de la tormenta. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de la hacienda, Clara se encontró con Daniela. Ambas se sentaron en un banco, mirando el atardecer que pintaba el cielo de colores cálidos. «¿Te acuerdas de cuando todo esto comenzó?», preguntó Daniela, sonriendo con melancolía. Clara asintió, sus ojos brillando con gratitud. «Sí. Aunque todo parecía tan oscuro en ese entonces, ahora puedo ver la luz al final del túnel. Gracias, Daniela. Sin ti, no sé qué habría hecho». «Nunca lo sabremos», respondió Daniela,
abrazándola. Pero lo importante es que aquí estamos, juntas, y lo logramos. Clara respiró hondo, mirando hacia el horizonte. A lo lejos, se veía el edificio que había sido testigo de tantas decisiones, tanto de felicidad como de sufrimiento. Ahora, ese edificio simbolizaba su resurgir, su fuerza y su capacidad de seguir adelante. Lo que más me enseñaste, Clara, es que la lucha no termina nunca, aunque a veces parezca que no hay salida. Siempre hay un camino, solo hay que seguir caminando. Clara sonrió, tocando el broche de su vestido, un pequeño anillo que había sido de su abuelo. Y lo haré, Daniela. Lo haré, por mí y por todas las mujeres que necesitan saber que la justicia siempre encontrará su camino. ¿Qué te pareció esta historia llena de emoción, intriga y superación? Nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos tus comentarios abajo. Si te gustó, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando.